Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nos encontramos en Maracay, capital del estado de Aragua, y específicamente en la sede del Teatro de la Ópera, recién reinaugurado ayer por el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, y por el presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido el gobernador Tarek El Aissami, nuestro invitado de hoy, para conversar precisamente sobre este hecho tan importante para la cultura no solamente de Maracay, sino del país, la reinauguración del Teatro de la Ópera. Bueno, saludos Vladimir, pero permítame corregirte. Bienvenido Vladimir a la Una a Aragua. Muchas gracias. Ustedes son nuestros invitados. Así es. Recuerda que fue un compromiso en el marco de la Expo Aragua. Así es. ¿No? Hicimos una promesa pública de que el día 30 de octubre íbamos a transmitir este programa. Por eso te agradezco a ti y a todos, a los trabajadores, a la directiva de Globovisión, por haber aceptado esta invitación. Así que la bienvenida te la doy a ti. Muchas gracias, gobernador. Ahora, con respecto a esta obra, me gustaría hablar sobre la recuperación que se ha hecho del teatro, el tiempo que se invirtió, cuánto dinero se invirtió también, cuáles son las características de esta remodelación que se ha hecho, recuperación del Teatro de la Ópera, ¿no? Fíjate, a escasas horas de haber inaugurado el Teatro de la Ópera de Maracay, constituye para todo el pueblo de Aragua, y digo más, para toda Venezuela, un júbilo, sobre todo para el sector cultural. Difícilmente la historia contemporánea del arte aquí en Venezuela no conozca ningún artista que no haya pasado por esta sala a hacer sus presentaciones o a exhibir sus obras. Por eso era necesario, era una obligación moral rescatar y restaurar el Teatro de la Ópera de Maracay, que es ahora un ícono y una referencia no solamente para Venezuela. Con mucha modestia lo decimos, lo que aquí hemos hecho constituye una obra majestuosa que nos permite colocar a Venezuela, y muy especialmente al estado de Aragua, dentro de los teatros de mayor prestigio en América Latina. El trabajo de esta obra fueron 18 meses y 22 días exactos. Más de 100 inspecciones hicimos aquí, ¿no? Más de 100 inspecciones, a toda hora, en la mañana, en la noche, en la madrugada, por aire, por tierra, etcétera. Hicimos un equipo de primer nivel, de profesionales, aragüeños la mayoría, desde el arquitecto restaurador, que es ahora el nuevo presidente del Teatro de la Ópera de Maracay, el arquitecto José Pulido, que es maracayero y pasó parte de su vida en este teatro, dedicada a este teatro, su vida profesional, me refiero. Y también los trabajadores. Aquí ayer condecoramos a un trabajador que tenía 39 años, o tiene 39 años trabajando en el Teatro de la Ópera de Maracay. Comenzó a construir el teatro en 1971 como albañil y luego fue incorporado como obrero del teatro hasta el cierre del 2010 del Teatro de la Ópera. Una trágica función, pudiésemos llamarlo así en el argot teatral, donde se le hizo una intervención a este teatro sin autorización del Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, y que condujo al teatro a una devastación prácticamente. Destruyeron todo el teatro. Hay imágenes de apoyo que pueden dar, digamos, que pueden expresar aquellas horas que sufrimos cuando hicimos la primera inspección, el 19 de marzo del 2014. Hicimos la primera inspección y luego el 7 de abril de ese año, junto con otros artistas, entre ellos Román Chalbot, insigne cineasta, dramaturgo de Venezuela, que ayer fue condecorado por el presidente Nicolás Maduro, y prometimos esta obra. Fueron más de 800 millones de bolívares la inversión, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, a quien agradecemos infinitamente. Nada de esto hubiese sido posible sin la voluntad suprema del presidente Maduro, atento siempre a cada inversión. Y además, hay que decirlo así, en medio de una guerra inclemente económica, en medio de las adversidades de la caída del precio del barril de petróleo, nunca se escatimó ni un bolívar en aprobarlo para el Teatro de la Ópera de Maracay. Por eso podemos decir que tenemos ahora un majestuoso teatro. Ahora, en cuanto a las novedades que ofrece el teatro, ¿cuáles son las novedades que tiene el teatro? Dos novedades, básicamente, pudiésemos decirlo. Uno, el proceso de restauración. Devolverle al teatro su estado original. Por eso estamos en el hall del teatro,
en este momento estamos haciendo la entrevista en el hall. Así. Este piso es el piso original de 1973. El teatro, un poco, una historia que hay que contar rápidamente. El teatro fue ordenado por Juan Vicente Gómez en 1933, que comienza la construcción bajo el diseño arquitectónico de uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Luis Malausena. Malausena comienza a construirlo en el 33 y en el 35 se detiene la obra, producto de la muerte de Gómez, y es retomada en el 71 por el presidente Caldera y es inaugurada en el 73. Fueron luego 37 años de historia viva del teatro, que colocó a Venezuela y colocó al Teatro de la Ópera, digamos, en términos artísticos, como uno de los espacios de mayor privilegio artístico, de presentación artística en Venezuela. Luego de Teresa Carreño, por supuesto. Luego, en el 2010, sufrió esta intervención. ¿Qué hemos hecho? Un proceso de restauración para devolver el estado original del teatro. Estas lámparas, por ejemplo, son las lámparas que se diseñó en el año 71 para el Teatro de la Ópera. Estas 3 lámparas bañadas en oro. También el espejo. Este espejo es original. El espejo de la izquierda. El del espejo de la derecha es una réplica. Pero los espejos laterales, los espejos que se llaman panorámicos, son originales de la época, al igual que este piso. Luego tenemos el segundo proceso. Cruzando esta puerta está la segunda etapa, que es la remodelación y modernización del teatro. Son 2 etapas claves que tú me preguntabas. Una etapa restaurar, devolverle su majestuosidad original, y otra modernizar el teatro con todo el componente tecnológico, el arquitectónico y el modernismo que hoy, repito, coloca este teatro como una de las salas más importantes de América Latina. Ahora, ¿hubo sanciones, gobernador, por el daño que se le hizo al teatro en el 2010? Claro, yo denuncié eso ante el Ministerio Público y en el Ministerio Público curso una investigación contra los responsables, comenzando por el exgobernador, hoy prófugo de la justicia, Rafael Icea Romero, que está refugiado en Estados Unidos como testigo protegido, su hermano y un poco de contratistas que lamentablemente, cumpliendo instrucciones de este gobernador, cometieron uno de los peores delitos patrimoniales que conozca la historia de Venezuela. Devastaron la historia, o parte de la historia, o intentaron devastarla, porque hoy podemos sentirnos orgullosos. De verdad, hicimos un recorrido y te agradezco también tu tiempo, Vladimir, y tú mismo puedes dar fe de que este teatro hoy día es un orgullo para los maracayeros, las maracayeras, es un orgullo nacional, y podemos decirlo, es un orgullo para exhibir lo afirmativo venezolano. Tenemos que ir a la pausa, pero preguntaría rapidito, ¿va a ser abierto a todas las corrientes de pensamiento, de expresión artística? La cultura es un pensamiento libre. La cultura es para ser más independiente, crecer, ser gigante. Evidentemente, aquí se tiene que expresar la cultura en su dimensión más amplia, la cultura del pensamiento libertario, y estamos evidentemente abiertos para que vengan a exponerse o a presentarse cualquier obra, siempre y cuando cumpla o aporte a ese objetivo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría hablar sobre la visita del presidente Maduro con ocasión de la inauguración del Teatro de la Ópera. ¿Qué dejó para el Estado de Aragua esa visita del presidente Nicolás Maduro, aparte de esta obra que hemos visto, ¿no? Claro. Ya venimos con el gobernador Tarek El Aissami.